hace poco estuvimos hablando de una temporada que muchas mamás conocen muy bien. La etapa donde tus hijos comienzan a crecer, donde ya no te llaman para todo, ya no buscan tu opinión para cada decisión, cuando comienzan a construir su propia vida. Y aunque sabemos que ese momento va a llegar, cuando llega nos damos cuenta que no estábamos tan preparadas como pensábamos. Y el episodio anterior hablamos precisamente de eso, de cómo nuestros hijos no fueron diseñados para depender de nosotros toda la vida y de cómo Dios nos dio la responsabilidad de prepararlos para la vida, no de controlarlos para siempre. Hoy quiero ir un paso más allá. La realidad es que esto no solamente pasa con los hijos, también pasa cuando terminan un matrimonio, perdemos a nuestros padres, fallece alguien que ocupaba un lugar importante en nuestra vida, o cuando una etapa que nos acompañó durante años llega a su final. Y ahí es donde nos debemos preguntar, ¿qué hago ahora con mi vida? Una cosa es entender que una temporada terminó y otra muy diferente es aprender a vivir después de que terminó. Porque seamos honestos, cuando una persona importante ya no está, la vida te cambia. Y no importa si fue porque tus hijos crecieron, hubo un divorcio, perdiste a tu esposo, tu esposa, falleció un padre, una madre o un hijo. La realidad es la misma. Te levantas un día y todo lo que conocías ya cambió. Lamentablemente muchas personas se quedan detenidas, sienten que ya no tienen razón para seguir, ya no saben quiénes son, no saben qué hacer. Pero si tú estás en esa etapa, quiero decirte algo con mucho cariño, pero también con mucha sinceridad. Tu vida no terminó cuando esa temporada terminó, cuando esa persona se fue. Una cosa es perder a alguien y otra muy diferente es descubrir quién eres cuando esa persona ya no está. Por eso vemos personas que pasan años viviendo alrededor de una pérdida, años hablando solamente de lo que le pasó, recordando lo que tenían, mirando hacia atrás. Y aunque recordar no es malo, llega un momento donde tenemos que preguntarnos, ¿voy a vivir el resto de mi vida mirando lo que perdí? ¿O voy a aprender a vivir con lo que todavía tengo? Porque mientras Dios te siga dando vida, todavía hay algo que hacer. Hay propósito, crecimiento. Hay personas que puedes ayudar. La Biblia dice en Isaías 43, 18, 19, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memorias las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz, no las conoceréis. Y sabes, me gusta mucho este versículo, porque Dios no te está diciendo que olvidemos, no está diciendo que no lloremos, no está diciendo que no extrañemos. Lo que está diciendo es, no te quedes atrapada viviendo solamente en lo que ya pasó. Porque mientras tú sigues mirando únicamente hacia atrás, no puedes ver lo que Dios está poniendo delante de ti. Y lo más probable es que tú me digas, pero es que yo no sé qué hacer. Yo no sé quién soy. Yo no sé cuál es mi propósito. Yo no sé cómo comenzar. Y sí, te soy sincera, muchas veces esa es exactamente la razón por la que nos quedamos estancados. Porque estamos esperando tener todas las respuestas para volver a caminar. Y la realidad es que nunca funciona así. Primero tienes que dar un paso tú. Y después Dios te muestra el siguiente. Vamos a hacer un ejercicio y contéstame esto. ¿Cuántas cosas has dejado para después? ¿Cuántas veces dijiste, cuando tenga tiempo lo hago? Cuando los niños crezcan, cuando las cosas se acomoden. Y de repente esa etapa terminó. Y ahora Dios está dando una oportunidad que quizás no habías visto. La oportunidad de volver a encontrarte contigo, de volver a descubrir cosas que habías dejado guardadas, de aprender, de crecer, de desarrollar capacidades que siempre estuvieron ahí. Llevas tanto tiempo enfocado en cuidar a otros que olvidaste cuidar de ti. Llevas tanto tiempo pendiente de las necesidades de los demás que olvidaste preguntarle a Dios qué quería hacer contigo.
Y muchas veces nos equivocamos porque creemos que el propósito de Dios terminó cuando terminó esa etapa. Y no, estás viva. Dios todavía tiene propósito para tu vida. Estás respirando. Dios todavía tiene algo que enseñarte. Hoy abriste los ojos. Dios todavía tiene algo que hacer contigo. Por eso no permitas que una pérdida se convierta en el lugar donde vas a vivir el resto de tu vida. Llora lo que tengas que llorar. Extraña lo que tengas que extrañar. Recuerda lo que tengas que recordar, pero no te quedes allí para siempre. Porque Dios nunca te llamó a vivir anclada a una temporada pasada. Dios te está llamando a caminar hacia la próxima etapa. Y a lo mejor hoy no lo entiendas y no lo veas completamente. Pero Noé tampoco entendía todo cuando salió del arca. Abraham tampoco entendía todo cuando salió de su tierra. Ruth tampoco entendía todo después de perder a su esposo. Y aún así, caminaron. Porque aprendieron a confiar en Dios más que en lo que estaban perdiendo. Y tal vez esa sea la pregunta que necesitas hacerte hoy. No solamente qué perdí, sino qué quiere Dios hacer conmigo ahora. La temporada terminó, pero Dios no ha terminado contigo. Y mientras Dios no haya terminado contigo, todavía hay vida por vivir, propósito y crecimiento. Y todavía hay una nueva historia que Él quiere escribir contigo. Pero déjame decirte algo más. No tienes que caminar este proceso solo o sola. Y esto es importante porque muchas veces cuando estamos pasando por un duelo, una pérdida o un cambio grande en nuestra vida, tendemos a aislarnos o hacemos lo contrario. Nos aferramos a una sola persona para contarle todo lo que sentimos. Pensamos lo que nos duele. Y sin darnos cuenta terminamos poniendo sobre esa persona una carga que quizás no sabemos cómo manejar. No todo el mundo tiene las mismas herramientas para ayudarte a atravesar un proceso emocional profundo. Hay momentos donde necesitamos una amistad. Hay momentos donde necesitamos un mentor espiritual. Hay momentos donde necesitamos un pastor o un sacerdote. Pero también hay momentos donde necesitamos ayuda profesional. Y no tiene nada de malo reconocerlo. Pedir ayuda no significa que eres débil. Significa que eres lo suficientemente sabia para entender que no tienes que cargar sola con todo lo que estás viviendo. Dios nunca diseñó la vida para que camináramos completamente solos. Por eso nos dio comunidad, personas, recursos, herramientas. Nos dio la capacidad de reconocer cuando necesitamos apoyo. Sanar no significa fingir que todo está bien, ni que hay que correr para olvidar. Sanar significa aprender a vivir de una manera saludable con lo que ocurrió. Aprender a recordar sin quedarte atrapada. Aprender a continuar sin sentir culpa. Aprender a seguir adelante sin pensar que estás traicionando a la persona que ya no está. Si hoy estás atravesando una etapa como esta, quiero dejarte con una última reflexión. La persona que perdiste siempre será parte de tu historia. La etapa que terminó siempre será parte de tu historia, pero no puede convertirse en el capítulo donde decide quedarte para siempre. Porque Dios sigue escribiendo páginas nuevas y mientras Él sigue escribiendo, todavía hay esperanza, propósito y vida. Y hay razones para seguir caminando. Y antes de despedirme, quiero que analices. Muchas veces creemos que lo más difícil es aceptar que una etapa terminó. Pero hay algo que puede ser todavía más difícil. Aceptar que las personas que amamos van a tomar decisiones que nosotros no podemos controlar. Especialmente cuando se trata de nuestros hijos. Los criamos, les enseñamos, oramos por ellos, les mostramos lo mejor que pudimos. Pero llega un momento donde ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Y no siempre serán las decisiones que nosotros imaginamos. Por eso, en el próximo episodio vamos a hablar de qué hacer
Cuando tu hijo toma caminos diferentes al que tú soñaste para él, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo confías en Dios cuando las cosas no salen como las habías imaginado? ¿Qué harías tú si tu hijo toma un camino completamente diferente al que soñaste para su vida? Te espero en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos la próxima semana con más procesos y Dios caminando con nosotros. Bendiciones.